este programa y estar al aire y también vía online para llegar con la palabra de Dios ahí donde vos mismo te encontrás. La semana pasada comencé con una serie de mensajes que tienen como título La pasión de Dios por la pureza. Recuerdo que la semana pasada hablé acerca de la gravedad del pecado y hoy quiero hablar con todos ustedes acerca de un tema que es bastante controversial en la iglesia y en la vida de los cristianos, que tiene que ver con la disciplina en la iglesia. El tema de hoy es la verdad sobre la disciplina en la iglesia. Y vamos a estar en Mateo capítulo 18, así que si tenés tu Biblia ahí a mano, yo te invito que la abras en Mateo 18 y si no, anda corriendo a buscarla, o si la tenés en tu teléfono, donde sea, y tenés la oportunidad de poder leer conmigo, va a ser mucho mejor, porque vamos a ir versículo por versículo para redescubrir. No vamos a descubrir la pólvora porque eso ya está descubierto. No vamos a decir nada nuevo, no pretendo acá venir a decir nada nuevo, ni ninguna nueva revelación con la que está escrita me alcanza y me sobra, sino que lo que se trata es de redescubrir lo que la palabra de Dios dice con respecto a la disciplina en la iglesia. ¿Cómo tratamos con el pecado en la iglesia? Porque este es el punto, una de las cosas que Cristo nos enseña en su palabra es que el pecado tiene que ser tratado en la iglesia. Porque en definitiva, si la iglesia no trata con el asunto del pecado, ¿quién lo va a hacer? La sociedad de fomento lo va a hacer, el CDI del barrio, el municipio, el gobierno, el club del barrio. ¿Quién? ¿Quién va a tratar con esta cuestión del pecado? Y ninguna institución humana puede hacerlo. Dios comisionó a su iglesia para tratar con este asunto del pecado. Y una de las cosas, cuando digo tratar con el asunto del pecado, no me estoy refiriendo con el pecado que pasa fuera del entorno del pueblo de Dios, de la iglesia, porque a los de afuera, dice Pedro, los juzgará Dios. Estoy hablando de cómo tratamos nosotros el asunto del pecado en la iglesia. Cómo tratamos el asunto del pecado cuando nuestros hermanos caen en pecado o nosotros caemos en pecado. Cómo debe ser tratado el asunto. ¿Y por qué es importante este tema? Porque no puede ser que nosotros, que somos la única institución, o mejor dicho, un organismo instituido por Dios en la tierra para tratar con este asunto, con la verdad de la palabra de Dios en la mano y tratarlo de manera eficaz para que la voluntad de Dios sea hecha en la iglesia, que nosotros hayamos bajado las banderas con respecto a este tema. Me sorprende mucho esto, porque hay como una cuestión en la iglesia de mucho individualismo, como que cada uno hace lo que quiere y yo no me meto en la vida del otro y cada uno maneja su vida como se le da la gana. De eso vamos a hablar también. Y vamos a hablar también con respecto a que, bueno, la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo hace énfasis en otras verdades, hace énfasis en otras cosas. El mensaje tiene que ser positivo, el mensaje tiene que ser buena onda, el mensaje tiene que ser motivacional, el mensaje que Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sanar, te quiere hacer un montón de cosas, hacerte feliz y dichoso, no solamente en la eternidad, sino también aquí y ahora. Entonces, esos temas del pecado, pastor, mejor no lo tratamos, porque es incómoda a la gente se ofende, y patatín, patatán. Ahora, si nosotros, la iglesia, bajamos las banderas, si nosotros no proclamamos la verdad, si proclamamos la verdad de Cristo como Salvador, bueno, ¿de qué nos salvó? Porque hay que hablar también de esa verdad, ¿de qué fuimos salvos? Si nosotros bajamos esta bandera y nosotros no levantamos la voz dentro de la misma iglesia para hablar claramente con respecto a lo que es el pecado y cómo tratar el pecado en la iglesia, el pecado de los creyentes, entonces nosotros, cerremos la puerta, dediquémonos a otra cosa, no sé. Después pretendemos avivamiento, pretendemos derramamiento del Espíritu Santo, crecimiento de la iglesia, milagros y maravillas, pero no hay ninguna clase de compromiso con la santidad, no hay ninguna clase de compromiso con la pureza. Y Dios, he descubierto en la palabra que Dios es un apasionado por la pureza, y es un apasionado por la pureza de su iglesia. Él espera que su iglesia sea pura. Así que nosotros no podemos esperar ni luchar por menos.
ni debemos bajar nuestras banderas, ni debemos nosotros resignarnos porque los tiempos modernos no son como los tiempos de los apóstoles, ni porque la cultura de hoy avasallante se nos ha metido hasta la médula en la iglesia, y lo que hoy se permite como normal hace 15, 20 años atrás ni siquiera a nadie en la iglesia se le ocurriría permitir tal clase de conducta dentro del pueblo de Dios, y hoy lamentablemente es una cuestión normal. Mire, me salgo de la vaina con el mensaje, todavía no empecé, esto era la presentación. Bienvenidos a Transformación, vamos al primer separador y empezamos apenas termina el separador. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. ¿Estás buscando el éxito en tu ministerio? Extendiendo el Fuego. Es un curso especial donde vas a aprender principios de evangelización explosiva, cómo tratar con el pecado en la iglesia, cómo manejar la oposición y más. El martes 5 de agosto a las 20 horas en Nogoyá 1860. Vas a redescubrir la verdad. Orador Horacio Alcaraz. Extender el fuego en nuestra generación es posible. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Dicho sea de paso, el curso especial de Extendiendo el Fuego es de entrada libre y gratuita, así que será un gusto poder recibirlos para compartir la palabra de Dios a partir del martes que viene a las 20 horas. Bien, el tema entonces, como dije en la presentación, la verdad sobre la disciplina, y el texto clave de la enseñanza de hoy es Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que dentro de unos momentos más vamos a escuchar en las palabras de Jesús su enseñanza con respecto a este tema. Pero el capítulo 18 es un capítulo muy particular, ya que termina hablando de este tema tan importante que es la disciplina del cristiano que peca. Y es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, exige también una respuesta de parte nuestra, que somos la iglesia, que somos el pueblo de Dios, que somos los creyentes nacidos de nuevo. Y antes de entrar en el desarrollo del mensaje en sí, déjame compartirte algunas consideraciones. En primer lugar, Dios no acepta la desobediencia de ningún tipo. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Dios no acepta la desobediencia de ningún tipo. Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos porque yo soy santo. La iglesia que no vive lo que predica no tiene ni integridad ni autoridad. Ahora, la mayoría de nosotros que somos cristianos sabemos lo que es pecado, incluso los que no lo son también lo saben. Pero cuando lo que se hace está lejos de lo que se sabe, eso produce un efecto devastador en lo que nos están mirando. Entonces, nosotros no podemos tener una iglesia o ser una iglesia que proclama santidad en su mensaje, en su predicación, en su enseñanza, y no hace nada al respecto, ¿sí? No es solamente predicar santidad, no es solamente enseñar sobre la demanda de santidad que hay para cada uno de nosotros como hijos de Dios, y no hacer nada
al respecto. No alcanza solamente con predicar. Eso lo vamos a ver también en el desarrollo del programa de hoy. Pero otra consideración que quiero hacer es con respecto a este tema de la plaga que se nos ha metido en la iglesia. Esa plaga se llama el individualismo. El mundo está atestado de una cultura y de un pensamiento individualista. El sálvese quien pueda es una filosofía del mundo, de este mundo. El que cada uno hace con su vida lo que se le da la gana y yo no me meto es una filosofía del mundo. El que cada uno hace con su vida lo que le parece y cada uno atiende su juego y yo no me meto en la vida de los demás, esa es una filosofía que es netamente mundana, lo cual implica que es netamente diabólica, porque todo lo que está en el mundo está bajo la influencia, el control, el gobierno de Satanás. Y la cultura del mundo, la filosofía del mundo, la forma de pensar del mundo es, como dice el apóstol Santiago, es carnal, animal y diabólica. El problema es que esta plaga se nos metió en la iglesia. Entonces es común escuchar en la iglesia hoy en día esta expresión: bueno, hermano, cada uno sabe lo que hace, yo no me meto en la vida de los demás. Y hay muchos creyentes que viven con esta forma de pensar, y esta forma de pensar ha obrado a favor de la pérdida de la santidad de la iglesia, ha obrado a favor de la pérdida de la pureza en la iglesia, porque nosotros no podemos vivir de esa manera, no se nos está permitido vivir de esa manera. Nosotros no somos islas que nos congregamos en un templo para cantar coritos, levantar las manos y escuchar una predicación. Somos una comunidad, somos la familia de Dios, somos la comunidad cristiana, somos la casa de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos un organismo vivo, somos, no soy, no sos, somos. Por eso cuando oramos decimos Padre nuestro, no decimos Padre mío, ¿sí? Porque no es mi papá, es nuestro papá. Venga a nosotros tu reino, nosotros, no a mí. Hágase tu voluntad en nuestra tierra. O sea, es nosotros, somos nosotros. Nosotros tenemos que ser libres de esa plaga terrible que se nos ha metido en la iglesia, donde cada uno hace con lo que quiere con su vida y yo no me meto en la vida de los demás. Igual si alguien le dice algo a otro: oh, ¿quién sos vos para decirme yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana? Entonces te equivocaste. Andá al club, al Rotary Club, hacete miembro de la Cruz Roja, no sé, andate a otro lado, al club del barrio, no sé, a la agrupación, a la unidad básica, al comité que quieras, y hacé tu vida como quieras, pero en la iglesia no es así. En la iglesia no es así. Tenemos una responsabilidad, no solamente personal, sino tenemos una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad para con el otro. Y esto lo tenemos que entender. El individualismo no tiene nada que ver con la doctrina cristiana. Es diabólico el individualismo. Otra consideración, que más bien es una pregunta, es: ahora, ¿cómo conseguimos que un pueblo sea santo, que el pueblo de Dios sea santo? ¿Cómo se consigue que la iglesia sea santa, pura, sin mancha y sin arruga, sin defecto? Yo sé que cuando por ahí me estás escuchando lo que digo, diciendo: pastor, ¿dónde vive usted? Una iglesia pura, santa, sin mancha y sin defecto. Y yo vivo acá donde vos vivís también. Yo sé que a nosotros parece que estamos tan atestados en nuestra cabeza de la cultura que nos rodea, que cuando hablamos de que la iglesia tiene que ser, y el creyente por ende, porque nosotros somos la iglesia, creyentes puros, santos, sin defectos, sin mancha ni arruga, parece que estoy diciendo una broma, parece que soy un ingenuo, un iluso, un utópico, que eso no, que nada, pastor, que usted está viviendo en un frasco, usted no sabe los tiempos que vivimos. Bueno, sí, conozco los tiempos que vivimos, vivo en el mismo lugar donde vivís vos, pero también conozco lo que dice la palabra de Dios. Y quiero decirte una cosa: los tiempos serán modernos, seremos muy fallo, muy cool. Hoy tenemos en la iglesia luces de colores, rayos ultravioleta, pantallas gigantes, playback, y tenemos un montón de tecnología y un montón de cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios no cambió ni un centímetro. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo y espera de vos y de mí y de la iglesia entera que seamos santos, sin defecto,
perfectos, sin mancha. O sea, eso no hay forma de eludirlo, no hay forma de escaparse de eso. En definitiva, daremos cuenta no por si hemos cumplido con el estándar que la cultura hoy nos demanda. Hoy la cultura, la modernidad, le demanda a la iglesia que la iglesia sea acorde a la cultura. Iba a decir una palabra que no tengo que decir, ¿no? Quiero perder mi santidad, pero a ver, no, mentira, no, nosotros no tenemos que vivir a la altura de lo que la cultura o la sociedad espera de la iglesia tiene que vivir para satisfacer el estándar divino. La iglesia tiene que vivir a la altura de lo que Dios espera de la iglesia. ¿Qué opina el mundo? Nos importa un rabanito. ¿Qué dice la gente? ¿Qué importa lo que dice la gente? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los vecinos de la iglesia? ¿Qué nos importa lo que dicen ellos de la iglesia? Lo que nos debe importar a nosotros es lo que Dios espera y dice que la iglesia tiene que ser, y es ahí hacia donde nosotros no tenemos que dirigir, porque en definitiva vamos a ser juzgados bajo esa norma. Y, perdón, y no es una norma estrambótica, ni estoy pidiendo algo que es imposible de hacer, porque si vamos a la palabra de Dios y vamos a Cristo mismo, nuestro Salvador, a ver, ¿querés saber cuál es la norma que Cristo puso? ¿Vos pensás que lo que yo estoy diciendo es demasiado, es mucho pedir? Ahora, ¿querés que te diga lo que Cristo dijo? Y vas a darte cuenta que lo que te digo no es mucho pedir. Bueno, Cristo dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, ahí por entre el capítulo 5 y el capítulo 7, si mal no recuerdo, dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, ¿cómo interpretas eso? En el griego perfecto significa perfecto. Dicen, sean perfectos. A ver, ¿menos que eso te vas a conformar con menos que eso? Pastor, pero nadie es perfecto. Pero eso es un refrán del mundo. A ver, pastor, de carne somos. Y esa es la cosa que tenemos metida en la cabeza los creyentes, lamentablemente. Pero bueno, ¿cómo conseguir que seamos santos? ¿Saben qué? ¿Cómo se consigue? Tiene que haber una especie de presión santa. Mira, si querés cambiar el programa, cambialo ahora. ¿Sí? Cambialo ahora. Porque te voy a hacer escuchar en palabras del doctor Lucas, en Hechos capítulo 5, cómo Dios ejercía una presión santa sobre su iglesia, para que la iglesia camine en santidad y en pureza, para que la iglesia camine como Dios quería que ellos caminaran. Vamos a escuchar al doctor Lucas, capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, Y por la mano de los apóstoles... escúchame, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Dios tratando con firmeza el pecado en la iglesia primitiva. 2 personas, un matrimonio, y hermanos nuestros, hipócritas también, que quisieron aparentar espiritualidad, que quisieron aparentar madurez espiritual, que quisieron engañar
a Dios y engañar a la comunión de los creyentes. Y Dios mismo expresó su actitud hacia el pecado de ellos, matándolos en la misma reunión, Ananías y Zafira. Ahora, dice que la consecuencia de esto es que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, ponete a pensar un poquito. Cuando pasó eso, ¿qué pasó con los hermanitos que andaban más o menos? Ponete a pensar cuál fue la reacción de los hermanitos que andaban coqueteando con el mundo cuando se enteraron que Ananías y Zafiras habían caído muertos en el culto por mentir. ¿Te imaginas que todos los que andaban más o menos se habrán puesto las pilas, pero ni que hablar, ¿no? Me imagino que si alguno andaba queriendo ponerse de novio con alguien que no era de la iglesia, habrá dicho, Dios me libre y guarde, ¿no? Porque voy a caer frito en el culto de mañana. O sea, por eso dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, porque Dios ejerció disciplina en la iglesia. Y todos los que oyeron lo que había pasado tuvieron temor. ¿Temor de qué? Temor de pecar. Temor de Dios. Y este es el punto. A ver, en esta experiencia, Dios le está dando una lección gráfica a la iglesia primitiva, ¿sí?, de cómo Él, y lo que Él piensa con respecto al pecado. Y eso no ha cambiado. Dios sigue pensando lo mismo con respecto al pecado. Dios actuó contra el pecado de una manera firme, no le tembló el pulso ni la mano, ni tampoco se puso a pensar que iba a ser mala publicidad que se mueran 2 creyentes en la iglesia, no pensó en el marketing negativo que eso podría llegar a generar. Al contrario, dice el versículo 12 que a raíz de eso los apóstoles ministraban milagros y la gente se convertía a multitudes. Porque eso de que una iglesia que predica y vive la santidad es una iglesia que hace disparar a la gente, es un mito, es una mentira, no es realidad. Eso lo vamos a tratar otro día en otro programa. Pero el punto es este: el pecado tiene que ser tratado. Dios trató con el pecado de manera firme. Ahora vos me dirás, pero eso pasó en la otra época, pastor, porque mire que la gente hoy, mire, si hoy se tienen que morir todos los que mienten, no queda ni el gato negro en la iglesia. Pero escúcheme, ¿por qué no pasa hoy? Aunque pasa, pasa, mire que hay algunos hermanitos que parten antes de tiempo, y que se van antes del tiempo con el Señor porque no corrigen sus vidas. Miren también que hay muchos hermanos que están muy enfermos y no es un ataque del diablo, es disciplina correctiva directamente de parte de Dios. Entonces, no es que no pasa hoy en día como pasó con Ananías y Zafira, sigue pasando. Incluso hay una advertencia con respecto a no tomar la cena del Señor indignamente, porque te puede pasar eso. Si tomas la cena del Señor y tu vida está torcida, entonces te puedes Dios puede ejecutar disciplina, te puede corregir disciplinándote a través de enfermedades, achaques, enfermedades graves, o incluso te puede llevar antes de tiempo. Yo te podía contar de circuitos de velorios que he tenido a veces en pocos meses de estar enterrando gente. Tenía más velorios que casamientos. Y vos decís, ¿qué pasa? El diablo inmundo. Y no es el diablo inmundo, ¿viste? Es Dios que está limpiando la iglesia, esa es la realidad. Pero bueno, no pasa como pasa en la época de los apóstoles ni en la época del Antiguo Testamento, donde Dios los cocinó a Nadab y Abiú por presentar fuego extraño, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pasa hoy tal cual lo mismo? Porque Dios instruyó a la iglesia a tratar con el asunto del pecado, ¿entendés? Porque Dios espera que la iglesia trate el asunto del pecado. Dios delegó esa responsabilidad en la iglesia para que nosotros intervengamos, nosotros actuemos como iglesia y tratemos el asunto del pecado en la iglesia, tratemos el asunto del pecado en los creyentes, tratemos con el asunto del pecado en nuestras propias vidas. Y acá es cuando llegamos a Mateo capítulo 18. Y los versículos claves son el versículo 15 al 17, pero vamos a escuchar a Jesús desde el versículo 1, porque mira, este mensaje Jesús lo predicó con un niño en los brazos. Así que yo quiero que te imagines, te hagas el cuadro, la imagen, porque Jesús tomó un niño, lo tomó en sus brazos y dio este sermón, dio esta enseñanza. Y quiero que por un momento vos te sientes ahí con los discípulos y lo mires a Jesús con un niño en brazos, explicando y hablando acerca de lo que es el creyente. Él hace una comparación, comparando al creyente con un niño, eso lo vas a escuchar ahora, y que
termina con el tema de la disciplina del creyente. Es muy interesante, muy revelador, pero vamos a dejar al Señor Jesucristo que lo diga Él con sus propias palabras. Lo escuchamos. Mateo capítulo 18. ¿Quién es el más importante? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguno hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si lo que haces con tu mano o tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las 2 manos y los 2 pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los 2 ojos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles más importantes de Dios. La oveja. ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de él. Perdonar es importante. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace impuestos para el gobierno de Roma, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Ya nos dimos cuenta de esto. O sea, no alcanza con decirle lo que tienen que hacer. No alcanza con decirle cuáles son las reglas de la casa o de las buenas costumbres o de los buenos modales. No alcanza con que uno le ordene que haga algo, sino que muchas veces nosotros los padres tenemos que hacer que lo hagan. O sea, tenemos que hacer que cumplan con lo que se les ordena. Y eso es exactamente lo que tiene que ocurrir también en la familia de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te canses de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Como un padre disciplina a su hijo para corregirlo, el Señor también disciplina a sus hijos para corregirlos. En otras palabras, vos y yo como creyentes, como niños, que somos creyentes como un niño, tenemos que ser enseñados a obedecer. Y ¿sabes? La forma en que aprendemos a obedecer es averiguar las consecuencias de la desobediencia. Yo le puedo decir a mis hijas: mira, esto no, o hace esto, le puedo decir las reglas y todo, pero ¿qué pasa? No es solamente porque escuchan los hijos van a hacer lo que se les dice, sino que como muchas veces no hacen lo que se les dice,
tienen que enfrentarse con la consecuencia de esa desobediencia. Por eso hay muchos padres ingenuos que vienen y dicen, pastor, pero mire que yo le hablo, que yo le hablo, que yo le hablo, pero mamita, papá, no alcanza con hablarles. Si vos le hablas y le decís lo que tienen que hacer, lo que deben hacer, pero cuando no lo hacen, no hay ninguna consecuencia de esa desobediencia, nunca van a aprender nada. No van a aprender nada, porque uno aprende cuando averigua cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Escúchame, si no hay consecuencias, no hay cambio. Nadie cambia porque se le dice que tenés que hacer esto. Nadie cambia, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero como no lo hacemos, y no lo hacemos, y no hay consecuencias, entonces desobedezco y no hay ninguna consecuencia, entonces Dios es amor, dale que va, está todo bien. Pero déjame decirte una cosa, Dios hará que te enfrentes con las consecuencias de tu desobediencia. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque te ama, porque sos su hijo, porque sos su hija y porque Él te quiere enseñar a obedecer. Y a veces, como no aprendes por la enseñanza, por la prédica, por la administración de la palabra, no aprendes a hacer lo que es bueno, entonces te va a tocar enfrentarte con la consecuencia de tu desobediencia. Y eso es doloroso, causa tristeza y duele mucho, ya lo dijo el autor de Hebreos en el capítulo 12, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la primera conclusión es que somos como chicos, somos como niños, los creyentes, y no se puede esperar que todo el mundo se va a corregir porque yo el domingo con boca de fuego predico mensajes de santidad. No va a suceder eso, como tampoco vos papá y vos mamá podés esperar que por darle un gran sermón a tu hijo y a tu hija, tu hija va a cambiar por arte de magia. No va a ser así. Tenemos que hablar, tenemos que sermonear, tengo que predicar el domingo en el púlpito, pero aparte tengo que hacer algo al respecto para que lo que se predica, lo que se enseña, se practique y se aplique en la vida práctica. Nosotros no podemos quedarnos con que, bueno, yo predico santidad, yo enseño acerca de la santidad, predico en contra del pecado y espero que los que escuchan obedezcan. Eso no va a suceder porque los niños no hacen eso. ¿Ya te diste cuenta? Los chicos no hacen eso y los creyentes tampoco lo hacen, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una inclinación a la desobediencia, es por naturaleza. Todavía el pecado está en nosotros y es por eso que nosotros, ¿sí?, lo que se predica debe ir acompañado de una estrategia bíblica para ayudar a los creyentes a que apliquen y practiquen lo que se predica. Y si no practican y no aplican lo que se predica, tienen que enfrentarse con la consecuencia de esa desobediencia. ¿Para qué? Para que aprendan. Y para que cambien en su vida y para que sean hijos amados de Dios y caminen honrando a Dios en su vida. Y un pequeño paréntesis con respecto a esto de la crianza de los hijos, porque algunos dicen, bueno, pero pastor, yo mire que le hablo a mi hijo, le hablo a mi hija, pero no puedo evitar que haga lo malo. Está bien, es verdad, uno no puede evitar, porque tampoco podés estar como policía secreto o el hombre invisible con tu hijo y con tu hija donde están. Uno obviamente que les enseña, obviamente que uno les dice, les da las reglas, les enseña la verdad para que ellos se conduzcan bien en la vida. Ahora el tema es este, es verdad que vos no podés obligar que lo hagan, no podés obligarlo, nadie puede obligar a otro, pero eso no significa que tengamos que permitir entonces lo que ellos quieran hacer. No te olvides una cosa, Elí era sacerdote y él tenía 2 hijos que eran terribles, ¿no? Eran terribles, ¿sí? Sodoma y Gomorra, más o menos, tenían otro nombre, pero ahora no me acuerdo los nombres de los hijos de Elí. Eran terribles, que eran sacerdotes también, por supuesto, eran hijos de sacerdotes, pero eran terribles pecadores, cochinos, malvados, fornicarios, eran terribles, ¿no? Tremendas joyitas para el desperdicio estos muchachos. Ahora, ¿cuál fue el problema que Dios le recriminó? ¿Cuál es el pecado que Dios le recriminó al sacerdote Elí? Le dijo, Elí, no estorbaste a tus hijos, ni siquiera los estorbaste, sabiendo que estaban haciendo macanas, no los estorbaste. Entonces,
¿Cuál es la enseñanza para nosotros los padres? Para vos, papá y mamá, que me estás escuchando, si bien vos no podés hacer que tu hijo sea santo, porque no lo podés cambiar, no podés hacer que tu hija sea una santa glorificada, porque no podés cambiar el corazón de tus hijos, eso solamente lo puede hacer Dios, pero tampoco vas a permitir que el nene se encierre con la novia en tu casa, ¿me entendés? Ni tampoco vas a permitir que ella entre fumando 5 cigarrillos en tu casa. O sea, está bien, si lo quiere hacer, que lo haga, no podés evitarlo, pero tampoco vas a permitir hacerse la cosa fácil. Vos tenés que estorbarlos, ¿sí? Tenés que estorbarlos, porque Dios te va a demandar eso. Si quiere pecar, si quiere hacer su vida, la vida loca con Ricky Martin, que lo haga, pero que lo haga no en casa, porque la casa es del Señor, la familia, el hogar es del Señor, y hay que cuidar la santidad en el hogar. Porque si no, ¿dónde está nuestro testimonio hacia el mundo? Yo no puedo evitar que mi hijo y mi hija pequen, se rebelden, metan la pata, a cualquiera nos puede pasar, no hay que escupir para arriba. Pero tampoco le voy a barrer, le voy a hacer la cama para que venga a acostarse con la novia. Estoy exagerando un poquito, y capaz que no exagero, pero tampoco le voy a preparar la ropita para que se vaya a bailar el domingo hasta las 7 de la mañana. ¿Me explico? Se quiere ir a bailar, que se planche la ropa, que se la lave, que se haga, y que si quiere plata, que labure, y que se pague el boliche, que se pague los vicios si quiere bolichear y si quiere vivir en vicio, pero que no cuente conmigo para el pecado. Como papá no voy a participar en eso y le voy a seguir exhortando, aunque me diga, papá, no hinches, no me importa lo que piense, lo que diga, y voy a hacer todo de mí para que se enfrente con las consecuencias. Así que se vino a las 5 o 6 de la mañana de bolichear, a las 8 arriba, hace tu cama, levantate, andase la compra, no, que me acosté tarde, lo lamento, ¿para qué saliste? Arriba. O sea, si no se enfrentan nunca con las consecuencias de la desobediencia, nunca van a cambiar. Así que no te rindas, no aflojes, cumplí tu rol y tu función como padre y como madre, y esto lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo es aplicable en la iglesia. Si yo sé que fulanito y fulanita andan torcidos en su vida espiritual y no hago nada al respecto, bueno, vamos a hablar de eso en uno de los casi últimos bloques. Pero 3 cosas quiero remarcar. Primero, el lugar de la disciplina. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Segundo, vamos a hablar del propósito de la disciplina. Y tercero, vamos a hablar de la persona que ejerce la disciplina. Pero todo esto después de este pequeño corte. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. ¿Estás buscando el éxito en tu ministerio? Extendiendo el Fuego. Es un curso especial donde vas a aprender principios de evangelización explosiva, cómo tratar con el pecado en la iglesia, cómo manejar la oposición y más. El martes 5 de agosto a las 20 horas en Nogoyá 1860. Vas a redescubrir la verdad. Orador Horacio Alcaraz. Extender el fuego en nuestra generación es posible. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. El lugar de la disciplina
es la iglesia. El Mateo 18:17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, o tratalo como alguien que no conoce a Dios, un inconverso, rebelde, sin arrepentimiento. 2 veces en este versículo se menciona la palabra iglesia, y este es el lugar donde debe ocurrir la disciplina del creyente que peca, porque en definitiva, ¿no es ahí donde Dios espera que haya pureza? ¿Sí? En la iglesia. Bien, Dios quiere ver que su pueblo sea santo, puro, sin mancha y sin defecto. Dios no ha bajado las banderas con respecto a esto. Entonces, toda la disciplina de la iglesia se produce dentro de la comunidad del pueblo creyente. Puede ser que sea una iglesia grande, una iglesia pequeña. Puede ser que en la célula, en un equipo ministerial, en el grupo de jóvenes o de niños, en el ministerio de ayuda social o el grupo de alabanza, desde ya también tu familia, porque todos estos ámbitos pertenecen a lo que es la iglesia. Y los principios de santidad de la iglesia deben ser aplicados, ya sea en una iglesia grande, una iglesia chica, ya sea en la célula o el grupo de vida, como quieras llamarlo, ya sea en un equipo ministerial, en un grupo de jóvenes, de niños, o en el grupo de ayuda social, de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de cada ministerio se tienen que aplicar los mismos principios de santidad. ¿Qué significa esto? Que no hay un tribunal superior mayor que la iglesia para juzgar el asunto del pecado de los creyentes, para tratar el asunto del pecado en los creyentes. Ahora, cuando digo la iglesia, estoy hablando de todos nosotros, ¿sí? No necesitamos un comité de disciplina. No es bíblico que haya un comité de disciplina. El hermano Pancho y la hermana Pancha van a juzgar el pecado en la iglesia. Agarrate, Catalina, ¿viste? Porque te imaginas, un día te enojaste con el hermano Pancho, te mete una disciplina de 5 años y no te la saca nadie. Entonces, comité de disciplina en la iglesia no es bíblico. Entonces, y la disciplina es una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad de todos en la iglesia, lo que no implica que el liderazgo espiritual de la iglesia no se involucra, porque es obvio, el liderazgo espiritual se involucra y debe involucrarse en la cuestión de la disciplina, pero el lugar de la disciplina, y es lo que enfatiza Mateo 18:17, el lugar es la iglesia. No estamos interesados en un comité de disciplina, solo la iglesia. Ahora, alguno me dirá, pero pastor, ¿y si la iglesia no sabe que el hermano fulano y la hermana fulana andan haciendo chanchadas por ahí? Y la iglesia no sabe, no hay problema, porque Dios sabe, ¿ok? Y como Dios sabe, y quien se esconde de Dios, nadie se esconde de Dios, Dios lo disciplinará. Y me acuerdo de lo que dijo Hebreos, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero bueno, ¿viste? Dios sabe. Así que hay cosas que la iglesia ignora, eso es verdad. Hay cosas que los pastores ignoramos, la mayoría de las veces somos los últimos que nos enteramos de las cosas que suceden en la iglesia, y eso está bien y está mal. En realidad nosotros deberíamos saber, pero tampoco es necesario que el pastor sepa todo para que la disciplina sea ejercida en la iglesia, porque es una responsabilidad de todos en la iglesia. A veces nos miran torcidos los pastores como dicen, ay, ¿cómo puede ser el pastor esté permitiendo que fulanita esté cantando en el coro? Y el pastor ni sabe que fulanita tiene 5 maridos como la mujer samaritana. No lo sabés, porque no andás siendo de comisario investigando la vida privada de cada persona. Y no es que no te importa, me recontra importa, pero no estoy de investigador especial. Y a veces no sabés, pero vos sí sabés. ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Qué hiciste al respecto? Te enojaste conmigo porque yo dejo que siga cantando, como entendiendo de que yo soy cómplice del pecado, cuando en realidad lo ignoramos, no sabemos que eso está sucediendo. Y quédate tranquilo, que tranquila, que si llegara a saber o enterarme, claro que participamos y actuamos en consecuencia para tratar el asunto del pecado en la iglesia, como la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo. Segundo punto, el propósito de la disciplina en la iglesia. El versículo 15 dice al final, si él te escucha, has ganado a tu hermano. El propósito de la disciplina es la restauración a la santidad del hermano y la hermana que ha pecado. Dios siempre estuvo preocupado por la restauración de los creyentes que pecan, siempre. Proverbios 11:30, que se usa muchas veces para el evangelismo, se aplica al ministerio de restauración de los que pecan, porque dice, el que gana almas es sabio. Esto concuerda con lo que dice Gálatas 6:1, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y Santiago 5:19 al 20, tremendo versículo,
Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, el objetivo de la disciplina no es para echar al hermano de la iglesia, no es para avergonzarlo, no es para sentirnos mejores ante el pecado de otros, no es para juzgar a ser Dios, no es para ejercer autoridad más allá de la palabra de Dios, es para traer a los hermanos de vuelta a la santidad. De vuelta a la santidad, no solamente de vuelta a la comunión con la iglesia, porque puede que no se haya ido nunca de la iglesia, pero está en pecado dentro de la iglesia, tiene que volver a la santidad. Quiero referirme a la palabra ganar de Proverbios 11:30, cuando esta palabra ganar el proverbista la toma del mundo de los negocios, porque la palabra ganar significa acumular riquezas, ganancia, adquirir bienes. El que gana almas es sabio. Ahora, ¿cuál es la relación con ganar almas? Que cuando ves a tu hermano en pecado, estás viendo cómo se pierde un tesoro. Es la pérdida de algo valioso, y este es el corazón de Dios. Cada alma es un tesoro para Él, y así debe ser también para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder a nadie en la iglesia. Ningún hijo, ninguna hija de Dios es sin valor. Y cuando ese hermano, esa hermana en pecado es restaurado a la santidad, estamos recuperando esa riqueza que perdimos. Es como la pérdida trágica de un hijo que otro hijo no lo puede compensar, porque cada niño es irrepetible. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué pasa con esos hermanos que están a la deriva en su vida espiritual? Adivina quién los tiene. Segunda Timoteo 2:26 dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan, por eso tenemos que ir, que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y nosotros no queremos que nuestro hermano quede ahí, en el lazo del diablo a voluntad de Satanás. Ahora, algunos dicen, ¿quién soy yo para decirle algo? ¿Qué se jorobe por haber metido la pata? ¿Sabes? Yo aprendí una cosa. Eso es como saborear que tu hermano cayó. Yo te pregunto, ¿te hace sentir mejor cuando te enterás de que alguien cayó en pecado? Si eso te hace sentir mejor, ya sé que nadie lo dice, obviamente, pero si adentro tenés ese sentimiento como diciendo, ja, ja, ¿no? Déjame decirte que eso es una enfermedad y se llama orgullo. Si vos te sentís más espiritual que tu hermano pecador y te crees mejor que él, vos estás igual que tu hermano. Esa es la realidad. Si te causa alegría que otro cayó, que alguien cayó en pecado porque de repente vos te sentís más espiritual, viste que este cayó y yo no caí, eso se llama orgullo. Y estás lejos del corazón de Dios, y estás tan en pecado como ese hermano que cayó. En tercer lugar, y quiero enfatizar este punto, es la persona que disciplina, y quiero que me prestes atención, bueno, es un ruego en realidad, no es una exigencia. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Qué cosa tan extraña, lamentable. Si tu hermano peca, y algunos le han agregado esto al versículo, anda y contáselo a todo el mundo. ¿Te enteraste, che? Llegás el domingo a la iglesia y te desayunás con las últimas noticias de la semana. Y está el hermano periodista en la iglesia. ¿Te enteraste? ¿Supiste? ¿Viste? ¿Conoces a fulano? ¿Viste lo que...? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No dice andá y... No, pastor, es para que oren. Mentiras. Mentiras. No es para que oren nada. Es chisme. Y es chisme del peor, porque es sentirte bien porque tu hermano cayó, porque tu hermano pecó, y está atado en el lazo del diablo, y vos estás haciendo de periodista de Satanás, contándole al resto
¿Te enteraste de fulano? ¿Te enteraste de mengano? ¿Viste lo que pasó con el tesorero? ¿Viste lo que pasó con aquel pastor? ¿Te enteraste lo que pasó con la fulana que no sé, cualquier cosa, que tocaba la pandereta? No sé. ¿Te enteraste? Puede ser que lo primero que hagamos cuando nos enteramos que un hermano peca es salir con el chisme corriendo. Puede ser que hagamos eso. Es terriblemente malo, es malo. De verdad que es malo, es feo. Si tu hermano peca contra ti, dijo el Señor, ve y repréndele. Sí, pastor, yo fui y le di con un caño. No, no dice eso. No dice que tenés que ir, dale con un caño. Ni le di con un palo, ni fui re duro. Dice repréndele, lo que habla de un padre que reprende a un hijo con amor. A ver, yo me enojo con mis hijas y las reprendo, pero siempre no puedo sacarme el amor, o sea, es basado en el amor. Y así debería ser entre nosotros, y estando tú y él solos. Notá que Jesús no dijo, si tu hermano peca, anda a contarle al pastor. Si tu hermano peca, denuncialo en el comité de disciplina. Si tu hermano peca, anda y contárselo a la hermana diaconisa, que seguramente se lo va a contar al hermano diaconiso, y seguramente van a orar por él en el culto de intercesión. No, no dice eso. ¿Quién es la persona, el protagonista principal de esta obra llamada restauración del hermano que peca? Vos. Vos sos el protagonista principal de esta película. Porque Cristo te dice, si tu hermano peca, ve y reprende. Ve. O sea, vos. Ya sé, más así, pero pastor, yo no puedo hacer eso. Yo no soy una persona de confrontación. Yo soy demasiado cariñoso. Y ahora, Jesús, o según Jesús, la disciplina es responsabilidad de todos en la iglesia. Ahora, yo no sé si vas a concordar conmigo o no, porque en definitiva no es concordar conmigo. Cristo dijo, si tu hermano peca, anda vos y habla con el hermano que está en pecado. No dice que hay que llevarlo, acusarlo con el pastor o con un comité de disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es una responsabilidad de todos en la iglesia. Y vos sos la clave. Y esta es la verdad de la palabra de Dios. No me importa si el estatuto de la denominación tal dice tal cosa, no me importa. La palabra de Dios dice así. Lo que implica que tiene que ser la preocupación de todos traer de vuelta a los que pecaron. Te enteraste, viste que el hermano cayó y el pastor nunca lo fue a visitar. No dice eso. Y no es que yo me esté lavando las manos ni sacando la responsabilidad encima, no. Lo que Cristo dice es que es responsabilidad de todos. O a vos no te preocupa la santidad de la iglesia. O no te preocupa la pureza de la iglesia. O no estás preocupado con rescatar almas que Cristo murió en la cruz por ellas. Si no estás preocupado por rescatar esas almas, estás con el Dios equivocado. Porque esa es la preocupación de Dios. O sea, vos no podés sentirte satisfecho porque vos andás bien, porque eso es una falsa piedad. Si yo no hago nada para la restauración de la oveja descarriada, en cierto sentido yo también estoy descarriado. La pureza de la iglesia no es responsabilidad del pastor, la pureza de la iglesia es responsabilidad de todos en la iglesia y debe ser nuestra preocupación, pero nunca va a suceder hasta que no nos comprometamos con la confrontación en amor y en mansedumbre de los hermanos que han pecado. Y me dirás, bueno, pero pastor, yo estoy orando por ellos. No alcanza solo con orar. Cristo no dijo andá y orá. ¿Sí? Hay que orar, pero no dijo que hay que orar solamente. Se necesitan tres cosas, ¿sí? No solamente orar, hay tres cosas más para ser parte de este ministerio de restauración, que todos somos responsables de esto y todos deberíamos preocuparnos por la pureza y santidad de la iglesia. Lo primero que hace falta es la voluntad de hacerlo. Tenés que estar dispuesto a hacerlo. Ve y dile a él. ¿Y qué le vas a decir? ¿Y viste el partido del Mundial? No, no le vas a decir eso. ¿Sí? No vas a andar hablando de bueyes perdidos. ¿Pero qué le digo, pastor? Que está en pecado. Eso le vas a decir. Estás en pecado, hermano. Tenés que arrepentirte, tenés que volver. El Señor te ama, estás mal. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Estás en pecado. Sencillo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 hermanos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces vas, si no te oye, no quiere escuchar, hablas con 2 hermanos más, entonces ahí se permite el comentario, ¿viste? Hablas con 2 hermanos y vamos a orar por fulano y vamos a visitarlo y vamos a rogarle
de que vuelva y que deje el pecado. Vamos a hablar para que... Y vas con los hermanos y le piden, le ruegan al hermano que se arrepienta. Ok, no quiere escuchar a los hermanos tampoco. Bueno, venís y lo decís en la iglesia. Entonces cualquiera en la iglesia que se entera, recién ahí se entera, cualquiera en la iglesia puede ir a visitarlo a la casa, ir a buscarlo y decirle al hermano que vuelva, que deje de pecar, que se arrepienta, que vuelva a estar en comunión con el Señor. Cada uno de estos mandamientos implica que vos podés hacerlo, porque si no, Cristo no te pediría que lo hagas, no te va a pedir algo que no sos capaz de responder. Ahora, solamente lo podés hacer si hay voluntad de tu parte. Entonces, dice, andá y decile, 3 veces, andá y decile. Ahora, ¿de dónde surge la voluntad para hacerlo? Surge del celo de Dios por la iglesia. Jesús entró en capítulo 2 de Juan al templo y lo purificó, sacó a patadas a todos los que habían hecho del templo un mercado, ¿te acordás? Y dice la palabra, cuando le dijeron, ¿por qué lo haces? Y Jesús dijo que tuvo esa reacción contra el pecado porque el celo por la casa de Dios lo consumía. La voluntad de confrontar el pecado nace del celo por la gloria de Dios. Jesús no toleró el pecado en su casa y lo expulsó, y la buena noticia es que ahora la casa de Dios somos nosotros. Y tenemos que tener el mismo celo. Ahora, ¿de dónde viene ese celo por Dios? De la pureza personal de cada uno de nosotros. Porque vos no vas a estar nunca lleno del celo por Dios, no vas a ser consumido con el deseo de la santidad de su nombre, a menos que vos estés caminando en santidad. Porque no se trata, como Cristo dijo, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es hipocresía. O sea, ¿cómo vas a tener celo de Dios para ir a rescatar a tu hermano si vos también andás torcido? Entonces, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces vas a poder ver lo suficientemente claro para sacar la paja del ojo de tu hermano, lo que implica que eso demanda una santidad personal, porque si yo voy a decirle al hermano que está en pecado, que se arrepiente y que vuelva, es porque yo mismo trato con el asunto del pecado en mi propia vida. Y termino con esto, y esto es tan importante, porque muchas veces creo que fallamos en el ministerio de restauración y de disciplina en la iglesia, fallamos en esto porque la conciencia nuestra a veces nos acusa a nosotros, como diciendo, ¿qué le voy a decir a este si yo ando peor que este? Nada más que nadie sabe, ¿no? Ando medio pecador oculto. Entonces, este es evidente porque todo el mundo se enteró, pero yo no le puedo ir a hablar que vuelva, porque yo estoy haciendo lo mismo capaz. Por eso, ¿de dónde surge esto de ir, restaurar a los hermanos y aplicar disciplina en la iglesia? Que disciplina tiene que ver con esto, ¿no? Restauración a la santidad de la voluntad. Hay que tener voluntad, para tener voluntad hay que tener celo por Dios, pero para tener celo por el nombre de Dios hay que tener pureza personal. Ahora, ponete a pensar en esto. Cuando una iglesia se santifica a sí misma, cuando la iglesia, que somos nosotros, nos santificamos a nosotros mismos, el resultado final será que habrá menos necesidad de disciplina. Y eso es lo glorioso de la disciplina, que cuando ejercemos disciplina en la iglesia y no se tolera el pecado, cada vez hay menos necesidad, porque todos nos santificamos. Porque ¿a quién le gusta que lo anden reprendiendo? ¿A quién le gusta que cada vez que te cruza un hermano en la iglesia te dice, che, volvé arrepentita? A nadie le gusta. Entonces vas a evitar esa situación de pecado, y aparte tus hermanos te están cuidando. No lo hacen por buchones, alcahuetes, ni chupamedia al pastor, lo hacen porque te aman y porque te cuidan. Ahora, porque para disciplinar al hermano uno tiene que estar santificado, ¿sí? Ok. Imagínate la sanidad que eso trae a la iglesia. Imagínate por un instante que vos y yo y todos nos santifiquemos a nosotros mismos. ¿Vos te imaginás lo que puede llegar a convertirse en la iglesia en Concordia? ¿Te imaginás lo que podemos llegar a transformarnos? La sanidad que eso puede llegar a traer si cada uno de nosotros sacamos nuestra propia paja de nuestro propio ojo primero. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros nos purificamos a nosotros mismos y tratamos primero con nuestro propio pecado? ¿Te imaginas no solo la sanidad que eso va a traer a la iglesia, sino que el poder que va a haber en la iglesia? Si cada uno se purifica a sí mismo, la iglesia va a ser explosiva como la iglesia primitiva, y va a ser una iglesia que va a impactar la ciudad y que va a afectar el sistema. Por eso la santificación y la disciplina
pone en orden y en funcionamiento todo lo demás en la iglesia. ¿Hay que predicar? Por supuesto. ¿Hay que orar? Claro que sí. ¿Hay que enseñar? Más vale. Discipular, claro. Cantar, es verdad. Servir, también. Ayudar, por supuesto que sí. Pero sin santidad, todo eso es estéril. Sin santidad, todo eso es basura. Sin santidad, todo eso no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de efecto, no causa ninguna clase de impacto, no hace nada bueno. Dios aborrece cualquier cosa que hagamos y no hay santidad en nuestra vida. Por eso, quiero terminar preguntando, ¿dónde están los que dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Ponme a prueba y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Dónde están los que dicen hoy: Señor, necesitamos limpieza porque no lo hemos logrado? No hemos estado dispuestos, no hemos tenido pasión por tu santidad. ¿Dónde están los que le dicen a Dios: Señor, no hemos sido lo que deberíamos ser? Queremos empezar con nosotros mismos. Purifícanos, Señor. Danos tu pasión y tu amor para confrontar y restaurar a otros hermanos. ¿Dónde están los creyentes que aman la santidad? El Señor los está llamando. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.